¿Existe prueba de la inspiración de la Biblia? He aquí algunas evidencias que manifiestan que la Biblia es inspirada por Dios, divinamente inspirada, como lo declara 2 de Timoteo, capítulo 13, versículo 16. Primero, el cumplimiento de las profecías. Dios habló a hombres para revelarles cosas que sucederían en el futuro. Algunas de ellas ya han ocurrido, otras aún no. Por ejemplo, el Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías respecto a la primera venida de Jesucristo. No hay duda de que estas profecías son de Dios, porque los manuscritos datan desde antes del nacimiento de Cristo. Estos no fueron escritos después del evento, sino antes de él. Segundo, la unidad de la escritura. La Biblia fue escrita por 40 escritores humanos durante un periodo que abarca aproximadamente 1600 años. Hay una gran diversidad entre estos hombres. Moisés era un líder político, Josué un líder militar, David un pastor, Salomón un rey, Amós un pastor y recolector de fruta, Daniel un primer ministro, Mateo un cobrador de impuestos, Lucas un doctor en medicina, Pablo un rabino y Pedro un pescador, entre otros. La Biblia también fue escrita bajo una variedad de circunstancias. Fue escrita en 3 diferentes continentes: Europa, Asia y África. Sin embargo, los grandes temas de la escritura se mantienen intactos en todos sus escritos. La Biblia no se contradice a sí misma. No hay formas en que esto pudiera haber sucedido sin que Dios, el Espíritu Santo, supervisara la estructura de la Biblia. Compara esto en los escritos islámicos del Corán. Este es el resultado de una compilación hecha por un solo individuo, Saibil Travid, bajo la guía del suegro de Mahoma, Abu Bakr. Posteriormente, en el año 650 después de Cristo, un grupo de eruditos árabes conformaron una versión unificada y destruyeron todas las copias con variantes para preservar la unidad del Corán. La Biblia estaba ya unificada desde el momento de su escritura. La unidad del Corán fue forzada por un grupo de editores humanos. Tercero, la Biblia presenta a sus héroes tal como eran en realidad, con todas sus fallas y debilidades. Tampoco glorifica a los hombres como lo hacen otras religiones con sus héroes. Leyendo la Biblia se da uno cuenta de que las personas sobre las que escribe tenían problemas y cometían errores tal como nosotros los hacemos. Lo que hacía grande a los hombres de la Biblia era que confiaban en Dios. Un ejemplo es David, a quien se le describe como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. Aún así David cometió adulterio. 2 Samuel capítulo 11 versículo 14 hasta el 26. Esta información pudo haber sido fácilmente omitida de la escritura, pero el Dios de la verdad la incluyó. Cuarto, los hallazgos arqueológicos corroboran las historias registradas en la escritura, aunque muchos incrédulos a través de la historia han tratado de encontrar evidencia arqueológica que desacredite los registros en la Biblia, han fracasado. Es fácil decir que la escritura es falsa. Probar que lo es otra cosa. De hecho, esto nunca ha sucedido. En el pasado, cada vez que la Biblia contradecía alguna teoría científica del momento,
Posteriormente se comprobaba que la Biblia estaba en lo correcto y la teoría científica equivocada. Un buen ejemplo está en Isaías 40:22. Todo el tiempo que la ciencia aseguraba que la tierra era plana, la Biblia establecía que Dios estaba sentado en el círculo, esfera de la tierra. La declaración que hace la Biblia de ser originada por Dios no debe entenderse solo como un razonamiento difundido. El testimonio de testigos confiables, particularmente de Jesús, así como el de Moisés, Josué, David, Daniel, Nehemías en el Antiguo Testamento y Juan y Pablo en el Nuevo Testamento, afirman la autoridad e inspiración verbal de la Sagrada Escritura. Considera los siguientes pasajes: Éxodo 14:1, Éxodo 21, Levítico capítulo 40 versículo 1, Número capítulo 4 versículo 1, Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, 32 y 48, Isaías 1 versículo 10 hasta el 24, Jeremías 1:11, capítulo 1 versículo 11 hasta el 1, capítulo 1 Corintios 14:77 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, Segunda de Pedro 1:16 hasta el 21 y Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. También resultan de interés los escritos de Tito Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I después de Cristo. Josefo registra algunos eventos que coinciden con la Escritura. Considerando esta evidencia, aceptamos totalmente que la Biblia procede de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16.